María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Asfixiados por la inflación, como probablemente muchas generaciones de chilenos no lo habían conocido en la historia reciente. Para este mes de agosto, entiendo que hoy día se conoce el IPC de agosto, nos va a clarificar seguramente nuestro entrevistado. Llega la proyección hasta 1,2% y la inflación anual marcaría su pic superando el 14%. Hay que recordar que la meta del Banco Central de la inflación anual es de 3%. Entonces, esta es una situación muy compleja con la que vamos a conversar con Carlos Smith, que es docente del Centro de Estudios de Economía y Negocios UDD, ingeniero comercial y magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad del Desarrollo, magíster en Economía Aplicada en Políticas Públicas de la Georgetown University. Carlos Smith, good morning, gracias por estar acá. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues, muy bien aquí, expectantes. Pues. Muy bien, igual Carlos, esperando que nos cuentes un poco del panorama económico y si hay esperanza de que... Oye, pero perdón, hoy día se entrega el IPC, esa es ¿o la no? primera duda. Sí. No, hoy día se entrega el IMASEC. El IPC siempre sale los días 8. Ah, perfecto, siempre ya. Los 8 de cada mes, a partir de ahí, la UEF empieza a cambiar a partir del 9 hasta el 8 del mes siguiente. Carlos espera que la inflación anual marcaría su pic superando el 14%. ¿Cuándo tenemos que esperar este pic? ¿En qué mes? Mira, yo creo que sí, efectivamente, lo más probable es que el IPC llegue sobre el 14, mi expectativa es que llegue al 14, y quizás, dependiendo de lo que pase, pues podría eventualmente seguir subiendo un mes más, a pesar de que, si esto lo comparación con el año pasado, durante septiembre el IPC fue de 1,2%, por lo tanto la base es un poco más alta, y tendría que ser un poquito más alto el IPC de septiembre para que aún así terminemos en este cerro de inflación del cual venimos subiendo hace bastante tiempo. Así que podría ser ahora el pic o eventualmente en septiembre. Lo más probable es que después de eso empecemos a ver caídas ¿Y cómo funciona el mes patrio también, Carlos? ¿Eso podría influir también en un incremento de precios? Porque también las personas gastan más en este mes por todas las celebraciones que evidentemente ya conocemos. 4 días, claro, de fiesta. Efectivamente, va a depender un poco, hay ciertas cosas que pesan más en el IPC, ¿no es cierto? Los alimentos son los que más pesan, el transporte, y por lo tanto va a depender un poco de cómo se comporte la oferta y la demanda. Recordemos que los precios, no necesariamente, por ejemplo, los precios de la carne, que uno dice, no, viene el 18, los precios van a subir. Eso no necesariamente es así. Eventualmente, si la gente compra menos, si la gente dice, bueno, sabes que viene una recesión, mejor me voy a cuidar, voy a comprar menos, los supermercados, las carnicerías que ya tienen comprada la carne desde antes, ¿no es cierto? Eventualmente no pueden, y venden menos, podría eventualmente incluso ver precios más bajos en algunas de las cosas. Entonces va a depender un poquito de lo que pase en la oferta y la demanda en algunos precios durante este mes, pero sin duda que ahí va a haber un efecto desde el punto de vista de la demanda, porque la liquidez que había en el mercado, da los retiros, da los IFE. Ya no está ya. Claro, se ha ido. Queda el puro recuerdo nomás. Efectivamente, y además de eso, todos ya tenemos un poco internalizado de que la economía, que viene una caída en la actividad económica en forma importante, y no solamente este fin de año, sino que durante el 2023. ¿A qué te refieres, Carlos, con caída económica? La caída económica significa que la demanda ya está empezando a caer, los resultados del comercio. Lo más probable es que el IMASEC, que es un índice mensual de actividad económica, que es un proxy una aproximación de cómo está creciendo o no la economía, seguramente va a ser bastante bajo. Eso nos está demostrando que por el lado de la demanda, por el lado de la inversión, ha ido cayendo, y eso va a seguir siendo así. Y por lo tanto se van a empezar a deteriorar también las cifras de empleo. Vamos a ver que el comercio vende menos, vamos a ver que la manufactura cae, eventualmente la minería, porque el precio del cobre especialmente, con una menor demanda, no solamente local, sino que también mundial, hace que la demanda por cobre sea menor. Los resultados de China tampoco han sido muy buenos, por lo tanto
eso podría también deteriorar la actividad minera, que también es importante para el país. Entonces, vamos a ver peores cifras, vamos a ver quizás más desempleo. Entonces, a eso me refiero con una menor actividad económica. Okay. Carlos, la incertidumbre política que hay a partir de ¿cómo se llama?, del plebiscito de este domingo y también de la reforma previsional, de la reforma tributaria y otras que está impulsando el gobierno, el proyecto de 40 horas, en fin. ¿Esto influye en este indicador de la economía, que es el índice de precios al consumidor, o no tiene una injerencia directa, Carlos Smith? Sí, claro que influye, porque finalmente hoy día es una economía muy, muy abierta al mundo y además los capitales se mueven muy rápido. Entonces, cuando hay mucha incertidumbre, lo que sucede es que mucha gente, por ejemplo, busca dónde resguardarse. Y una opción histórica y que sigue siendo, a pesar de las posibilidades de recesión y la mayor inflación que también está teniendo Estados Unidos, es el dólar. Y por lo tanto, esa mayor demanda por dólares, para que uno ve las noticias, ¿no es cierto?, se da cuenta la cifra de que la cantidad de cuentas en dólares se ha multiplicado por muchas veces. Cada vez la gente busca más refugio y por lo tanto, esa mayor demanda por dólares presiona el tipo de cambio. De hecho, ayer lo que vemos es que el dólar, que había venido bajando, ¿no es cierto?, en forma relativamente importante, bajó los 900 pesos, termina cerrando casi en los 900 pesos. Esto y eso sucede a influye pesar, disculpa Carlos, pero sucede a pesar de la inflación que hay en Estados Unidos. Sí, claro, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una cosa que nadie más tiene, que es la maquinita que hace billetes verdes, entonces Claro. que todo el mundo quiere. Por lo tanto, finalmente el dólar termina siendo, a pesar de la inflación, nosotros sabemos, y lo dijo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de que finalmente ellos van a hacer, ellos le dicen whatever it takes, van a hacer todo lo que sea posible para poder combatir la inflación. E incluso diciendo, bueno, no importa aquí el desempleo, porque el Banco Central de Estados Unidos tiene un doble mandato, que es no solamente preocuparse de la estabilidad de precios, sino que también del desempleo. Pero aquí dice, no, aquí lo más importante es la inflación y la vamos a atacar, y eso significa que lo más probable es que entren, y ya entraron, digamos, técnicamente en un periodo de recesión. Carlos Smith, académico de la Universidad del Desarrollo, yo tengo una pregunta, fíjate, porque en marzo de este año el Banco Central estimaba que la inflación el año 2022 terminaría en un 5,6%, y ya hemos conversado acá, y todo ha estimado que podría superar el 14%. Entonces uno, desde la ignorancia, desde la condición de ciudadano de a pie, se pregunta ¿cómo el Banco Central se puede equivocar tanto? Mira, los bancos centrales se equivocaron, no solamente se equivocaron todos, porque los modelos para tratar de estimar la inflación tenían que ver con shock de oferta, digamos. En general, lo que se estimaba era que con shocks de demanda. ¿Y qué significa eso? Que lo que se estimaba era, dado los IFE, dado los retiros, va a haber un aumento en la demanda y por lo tanto los precios van a subir. Pero todo el mundo decía que iba a subir la inflación, pues, Carlos. Sí, perdón. Todos decían que iba a subir la inflación. Sí, claro, pero eran a esos niveles. Hay que subir los precios. El problema es que esto se juntó, y este es el gran problema que tienen todos los bancos centrales del mundo. Mira lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Y lo que se juntó fue con un shock de oferta no predecible, ¿ya? Eso es sorpresa pura. El shock de demanda no era sorpresa, nosotros sabíamos, y lo dijimos, tal como tú dices, ¿no? Dijimos, oye, se entregan IFE, si sacamos plata, lo que va a pasar es que va a haber inflación. Y los modelos en general, después de más de 20 años con inflaciones bajas, los modelos en el mundo eran shock de demanda. Pero en este caso, se juntó con un shock de oferta. La guerra en Ucrania hizo que el precio del gas, el precio de los fertilizantes... ¿Qué es lo que es el shock de oferta? Que no había productos. Efectivamente, junto con el COVID, ¿no es cierto? Que finalmente las cosas no llegaban, porque habían cierres de puertos a nivel internacional. Considera que nosotros de lo que consumimos importamos alrededor del 70%. Claro. Por lo tanto, todas esas cosas hicieron que subiera por costos, pero además por demanda. Y eso finalmente disparó la inflación en todos lados. Sí, Carlos. Ahora, ojo, sí, el Banco Central, y déjame acotar esto, el Banco Central nuestro empezó a subir la tasa en julio del año pasado. Y el Banco Central de Estados Unidos, imagínate, estamos hablando de, ¿no es cierto?, la mayor economía del mundo, el Banco Central que todo el mundo mira, la empezó a subir recién en marzo.
ahí sí que le ponemos una nota roja, digamos. Claro, se equivocaron más que nosotros. Carlos, ¿por qué siempre son los alimentos? Porque uno podría entender el contexto externo, ¿verdad? La guerra, tal vez son de primera necesidad, tal vez el trigo y los combustibles, pero ¿por qué los alimentos son los que más suben? Vemos que hay productos que han subido el triple de precio. O sea, la carne ya no puede subir más, pues, o sea, claro. Tú te compras el otro día está cotizando la vieja y querida entraña, esa la regalona del asado, pero es incomparable si está, no me acuerdo, 20 lucas, una cosa impresionante. Ya no puede subir más. Entendiendo que también acá somos productores de alimentos, o sea, Chile. Pero no alcanza a satisfacer la demanda interna. No. Efectivamente pasa eso, importamos una parte importante igual. Y a ver, lo que pasó fue que también hubo un aumento, dado el aumento en el tipo de cambio, que tenía que ver también con, ¿no es cierto?, con temas internos, que finalmente llevaron a que los costos subieran mucho. Mira, yo hablaba con un agricultor y me decía, mira, yo me gastaba en mi cosecha 20 millones de pesos en fertilizante, hoy día eso mismo me sale 70 millones. Entonces calcula lo que implica eso en los costos para que finalmente, claro, si hay un aumento de costos pequeños, muchas veces los empresarios asumen el costo o traspasan muy poco de precio, porque no es tan fácil, ¿no?, llegar y traspasar todo a precio, porque finalmente pues no vendo. Entonces, finalmente, ante un aumento de ese tipo, nada. No se puede esperar otra cosa. Claro, finalmente tengo que traspasarlo. Y por otro lado, los fertilizantes son muy, muy importantes. Y en ese sentido, Rusia, que partió, ojo, esto de los fertilizantes partió antes de la guerra. Okay. De hecho, hay una teoría por ahí que dice que Rusia utilizó los fertilizantes para poder financiar, digamos, ahorrar, ¿no es cierto?, buscar dinero para poder financiar toda esta guerra que está produciendo. Y después cortó el suministro, y eso finalmente es muy importante, especialmente para los fertilizantes nitrogenados, digamos. Y además el gas, que se producen con gas. Carlos, ojalá en breve, porque ya se nos acabó el tiempo. Con respecto a la comparación que se hace de Chile con Latinoamérica respecto a la inflación, estuve escuchando a Ignacio Briones el otro día y dijo que era, bueno, los retiros, toda la liquidez que había en la ciudadanía, pero que eso no es comparable la inflación en Chile con nuestros pares de Latinoamérica. ¿Cómo lo ves tú ahí, considerando que en Europa al parecer sí es bastante similar? De hecho, Alemania llegó a su máxima porcentaje de inflación en 50 años, es como un récord histórico. Entonces, ¿cómo lo ves tú comparando esta situación Latinoamérica con Europa, y cómo está Chile frente al escenario internacional? Y por último, si ves esperanza que en el 2023 ya no sea un 14% de inflación y que efectivamente los precios se comiencen a equilibrar. Sí, mira, yo creo que nosotros tuvimos un componente adicional a los países latinoamericanos que tiene que ver con esta incertidumbre local, que alrededor, los cálculos que se hacen alrededor de entre 100 y 150 pesos más, el tipo de cambio estaba sobre lo que debería estar, solo por temas idiosincráticos, solo por temas locales. Y eso presionó mucho a un país como el nuestro, que importamos petróleo, casi prácticamente todo lo que consumimos. Y eso afecta a todos, digamos, no solo, bueno, también todos los otros productos importados. Por lo tanto, tuvimos además, somos de los países que más puso liquidez en la economía del mundo, o sea, un récord mundial, prácticamente 40% del PIB, como porcentaje del PIB lo pusimos en billetes, digamos, en la economía. Ahora, en Europa en particular, efectivamente las tasas han sido muchísimo más arriba de lo esperado. En Lituania 5 veces lo esperaban, en Polonia 11%, etcétera. Y que tiene que ver básicamente con alimentos y energía, ¿no es cierto?, por toda la guerra, especialmente por toda la guerra provocada por Rusia con Ucrania, que son los principales los que principalmente abastecen de grano a Europa. Ahora, de gas, perdón. Respecto a la inflación, yo creo que el año 2023 vamos a cerrar con una inflación de alrededor del 5,5-6%, todavía alto, y ¿dónde vamos a converger a la meta? Yo creo que ya el segundo semestre del año 2024 recién, si es que nada más pasa. La verdad es que tenemos una persistencia más o menos importante, porque tenemos muchas cosas indexadas. Y aquí lo más importante, este es el mensaje, lo más importante, creo yo, es que el Banco Central logre anclar las expectativas, es decir, que todos los agentes económicos
sepamos y creamos en nuestra cabeza de que el Banco Central va a hacer todo lo que sea posible, tal como dicen los gringos, ¿no es cierto? Whatever it takes, para poder lograr ese 3%. Eso es súper importante. Muchas gracias, Carlos Smith, docente del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la UDD, ingeniero comercial, magíster en Ciencias de la Administración de la UDD, Master in Applied Economics de Public Policy de la Georgetown University, por estar con nosotros esta mañana. Muchas aquí gracias, en Buena Carlos. Costumbre. No, gracias a ustedes. Buen día. Estén muy bien. Día. Igualmente. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana, después de la seriedad, la academicidad, mira la palabra que se me ocurrió, de Carlos Smith. Vamos a ir al área terrena. De lo técnico nos vamos a lo político. Exactamente. Vamos a ir con el trending topic, cuando ya estamos a 1 minuto de las 8 de la mañana.